vamos a desarrollar el ejemplo de reencarcelamiento para utilizarlo en el ejemplo de supervivencia. Lo primero que tenemos que constatar es que tenemos los dos archivos que necesitamos. Vamos a File y vemos si tenemos el archivo que se llama reencarcelamiento.dta. Este nos va a servir porque ahí es donde están los datos. Ok, y luego también tenemos que estar seguros que vamos a tener el archivo .do o do, que es donde están los comandos, reencarcelamiento.do. Yo ya los tengo preparados, pero en cada caso, cuando se repita el ejemplo para cada uno de los participantes, lo que tienen que hacer es estar seguros en qué lugar colocaron el archivo, tanto el reencarcelamiento.dta como el reencarcelamiento.do, para poder irlos a buscar fácilmente. Ok, dicho esto, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la ventana en donde están los datos. Para ir a la ventana donde están los datos, vamos aquí a donde dice Data, le damos clic, vamos a donde dice Data Editor y nos vamos a donde dice otra vez Data Editor, entre paréntesis Edit. Esto nos lleva a la ventana en donde, que se parece a Excel, en donde estarían los datos. Aquí es donde los vamos a abrir, hacemos Open y pues como yo ya lo tengo preparado, aparece reencarcelamiento.dta. Aquí es donde yo les digo que ustedes tienen que saber dónde está y pues lo que hacen es que lo van a buscar ya sea en escritorio, en descargas, en documentos, y en cada uno de esos pues en el file o en el archivo en donde ustedes lo hayan dejado. Le damos doble clic e inmediatamente aparecen los datos. Este es un ejemplo de sobrevivencia y entonces siempre tiene que haber tiempo. El orden de las variables realmente no afecta el análisis. Aquí están en este orden, pero el tiempo podría haber sido la última variable. Tenemos las semanas que se tardaron antes de haber sido reencarcelados nuevamente. Tenemos el hecho de que si fue arrestado o no. 1 es que sí fue arrestado, 0 es que no fue arrestado. Tenemos el hecho de que haya recibido financiamiento para poder empezar alguna actividad económica o productiva luego de haber sido liberado. Está la edad, está la raza. 1 es el factor de riesgo acá, en este estudio. 1 son los negros, 0 es cualquier otra raza, puede ser caucásica, puede ser latino, puede ser chino, etc. Está si tenía trabajo o no tenía trabajo previo. El factor de riesgo aquí es que no tuviera trabajo previo. Si tenía trabajo previo no es factor de riesgo. Siempre 1 es el factor de riesgo, ¿verdad? Aquí es el hecho de estar casado o no estar casado. Por ejemplo, 0 es estar casado, 1 es no estar casado, ¿verdad? Porque 1 es el factor de riesgo. 0 es casado, 1 es no casado. Este es parol, si tuviera libertad condicional. Digamos aquí si 1 es que tiene la libertad condicional, 0 es que no tiene la libertad condicional. Prio se refiere a si previamente ha sido encarcelado. Por ejemplo, este había sido encarcelado 3 veces, este 8, este 13 veces y así sucesivamente. Y educ se refiere al nivel educativo. 1 es el nivel educativo más bajo, 4 es el nivel, es haber llegado ya hasta high school, y 5 es cualquier estudio que se haya hecho después de, como este es un ejemplo de Estados Unidos, pues 5 es ya de haber salido de high school, que para nuestro sistema educativo sería haber salido ya del diversificado, ¿verdad? Es decir, más bien haber salido del bachillerato o del magisterio. Bueno, entonces ya tenemos los datos. Nos vamos ahora abrimos acá y ustedes pueden ver que se despliegan las dos ventanas, la ventana donde están los datos y la ventana donde están los comandos. Me interesa la ventana donde están los comandos. Otra vez voy a File, hago Open y ahora yo necesito el archivo de los comandos. El archivo de los comandos es .do.
voy a esta ventana que está aquí, que esta ventana lo que me da son las extensiones de los archivos. Cada extensión define qué tipo de archivo es. A mí me interesa la de los comandos. Voy aquí, lo despliego al comando do, y como yo ya lo tengo preparado, inmediatamente me aparece el archivo .do, que es el de reencarcelamiento. Aquí ya tengo yo los comandos que son los que quiero que lleve a cabo. Están separados, pero yo los podría juntar. Quedaron así separados únicamente para que se pueda ver que pueden ser líneas continuas. Por ejemplo, esta es la línea 1, esta es la línea 2, esta es la línea 3. Podrían estar en línea 1, 2, 3 así seguidos, o pueden estar separados que no pasa absolutamente nada. Lo primero que tenemos que hacer en un análisis de sobrevivencia es decirle al programa, en este caso a Stata, que estos datos son datos de sobrevivencia. Y entonces el ST siempre es Survival Time. Set, o sea, póngalo en modo de sobrevivencia. Y ponga la variable que se llama week como el tiempo, coma, y la variable que es la del fallo, la variable que en un análisis de sobrevivencia tradicional sería cuando muere la persona, sería, pero en este caso no es de muerte, sino que es de que el evento es si lo arrestan o no otra vez, es arrest. Entonces, y como ya hemos visto varias veces en clase, lo que se hace es que se selecciona y nos vamos a la última, al último icono que tiene esta flechita, y cuando lo remarcamos, lo que nos aparece es Execute Selection, o sea, lo que vamos a hacer es ejecutar esta selección. Pues bien, la ejecutamos y automáticamente lo que nos va a aparecer aquí es que ahora esta base de datos ya es una base de datos para hacer análisis de sobrevivencia. Y en este análisis de sobrevivencia vemos que hay 432 sujetos que fueron evaluados. De esos 432 sujetos, 114 fueron arrestados. Y también nos da algunos datos que para este ejemplo no nos sirven, pero si hubiéramos querido hacer incidencia de densidad y otro tipo de análisis epidemiológico, sí nos sirve. Nos da el número total, en este caso de semanas, que todos aportan al estudio de manera acumulada. La última semana observada es la semana 52, es decir, este estudio duró un año exactamente. Y hay personas que cuando termina un año no han sido encarceladas. Ok, entonces ya tenemos la base de datos. Si nosotros queremos confirmar que los datos ahora ya son de análisis de sobrevivencia, podemos ver que al final de la última variable, que era educación, aparecen estas variables ST, D, T, TO. Estas variables son variables que necesita el sistema, porque son variables que usa el programa para hacer el análisis de sobrevivencia. Y las crea para eso. No nos debe preocupar, ahí ya las creo. Ok, ahora tenemos nuestro archivo do. Y en nuestro archivo do, lo que vamos a ver es, vamos a construir la primera gráfica, que es la gráfica de sobrevivencia. La seleccionamos, ejecutamos. Se tarda un poquito en aparecer, pero ya va a aparecer, ¿sí? Y cuando aparezca, la vamos a ampliar. Y lo que vemos aquí es el gráfico de Kaplan-Meier, que es el gráfico que con más frecuencia se utiliza para el análisis de sobrevivencia. Si ustedes ven, lo que vemos acá es que al término de los 52 meses, un poquito menos del 25% había sido arrestado. ¿Sí? Un poquito menos del 25% había sido arrestado. En otros análisis, cuando estamos trabajando análisis de sobrevivencia y la curva cae más, digamos que cae como por acá, entonces podemos decir que es lo usual, que a qué tiempo el 50% de las personas han sufrido el fallo que estamos analizando, ya sea muerte, ya sea que se reencarcelen, ya sea que si están en un programa de adicciones que vuelvan a caer en la adicción, etc. Pero aquí no bajamos al 50%, entonces lo que podemos observar nada más es que al término de un año, casi el 75%,
El 75% ha sobrevivido y el 25% es el que ha caído, en este caso ha caído en reencarcelamiento. Lo podemos confirmar, si nosotros queremos lo podemos confirmar. Vean ustedes, son 114 de 432. Si hacemos la matemática sencilla de esto, 114 dividido 432, nos sale el 26%. Ese el 26% al final de un año de 52 semanas son los que han sido reencarcelados. Ahora vamos a hacer los factores de riesgo. Para hacer factores de riesgo se utiliza este modelo que está acá, que es el modelo de Cox, o lo que se llama riesgos proporcionales de Cox. Todos los análisis que se hacen en Stata donde se está haciendo sobrevivencia tienen el prefijo ST, que quiere decir Survival Time. Entonces ahora vamos a hacer el análisis de Cox, que se parece un poco a la regresión logística, con la diferencia de que se hace con datos que ya fueron previamente convertidos a un modelo de sobrevivencia. Nos va a dar nos va a dar una tabla parecida a la de la regresión logística, solo que en vez de ORs nos va a dar algo que se llama IR, que nos va a dar hazard ratios, HR, hazard ratios. Y estos hazard ratios se interpretan exactamente igual que los OR. Tantas veces pasa más si está presente el factor de riesgo que si no está presente el factor de riesgo. Entonces le vamos a dar acá clic y lo que nos da es la tablita, ¿verdad? Aquí vemos la tablita. Cuando vemos esta tablita, vemos, por ejemplo, tenemos que tomar, aquí está el hazard ratio, aquí está el nivel de significancia expresado como P mayor que Z valor absoluto, y este es el intervalo de confianza. Esto dice qué es lo que pasaría en la población, esto dice si están asociados, y esto es lo que dice qué es lo que está pasando en esa muestra. Veamos el primero, la edad, es un factor protector, está asociado, es significativo porque es menor a 0.05, y en la población va de 0.90 a 0.98. Por lo tanto, la edad es un factor de protección, y el ancho del intervalo no es un ancho muy amplio, por lo tanto podemos decir que hay precisión acá. Otro segundo que tiene, si vemos aquí, por ejemplo, la raza no está asociada, el número de trabajos previos no está asociado, estar casado no está asociado, por lo menos en este análisis, y tener ingresos previos sí está asociado. Este está asociado de manera protectora y este, miren, 1.09 de manera agresora. Pasa 1.09 veces en la muestra, está asociado, y en la población pasa de 1.03, digamos si lo queremos aproximar, 1.04 a 1.15 veces. Ok, ahora vamos a regresar al archivo do y vamos a hacer algunas comparaciones gráficas y luego le vamos a hacer su prueba estadística. La primera comparación gráfica que vamos a hacer es, vamos a ver si entre razas hay diferencia, es decir, los negros respecto a todas las otras razas. Entonces el comando es sts graph, by race. Vamos acá y ahorita vamos a ver la gráfica. Vean ustedes, el rojo es los negros, azul es cualquier otra raza, y obviamente caen un poquito más. Si ustedes se dan cuenta, caen un poquito más. Viene siendo como al finalizar el periodo como el 24% y esto como el 22% los que han caído. Pero como la gráfica no nos deja ver plenamente, entonces hacemos el STS test, que lo que nos prueba es la diferencia entre las razas. Y básicamente el STS test es una prueba que se llama log rank test, que es un chi cuadrado, y lo único que nos interesa aquí es ver si hay diferencia significativa o no hay diferencia significativa, y para ello vamos al p-value nuevamente, y el p-value tendría que ser menor de 0.05 para decir que hay diferencia significativa, y en este caso no hay, y si no hay diferencia quiere decir que son iguales, es decir,
que el reencarcelamiento por razas no tiene diferencia significativa. Ahora veámoslo por si está casado o no está casado. Veamos primero la gráfica. Aquí nos apareció la gráfica de si está casado o no está casado. Y al principio yo les había dicho que casado era 0 y no casado era 1, pero aparentemente no. Casado es 1 y 0 es no casado. Así lo dejaron aquí. Pues podemos ver que estar casado al final del periodo es como un 15% de los casados son reencarcelados, mientras que casi un poquito más del 25-26% de los no casados sí son reencarcelados. Pero veamos el test estadístico. Entonces sería STS test acá y MAR de marriage en inglés. Le damos clic. Solo que vamos a quitar todo esto y ya nos apareció acá. Y vemos que si hay diferencia significativa, esto es menor que 0.05, por lo que sí es más que obvio que hay diferencia entre estar casados y no estar casados. Eso sería todo el análisis, y entonces lo que tenemos que reportar para este ejercicio es, primero, pues esto no se reporta. Primero, la primera gráfica es la gráfica de sobrevivencia general. Luego tenemos que hacer el análisis de Cox para ver cuáles factores están asociados. Luego tenemos la segunda gráfica, que es esta gráfica para comparar por razas, y tenemos acá su prueba estadística. La tercera gráfica es la gráfica para comparar por si están casados o no están casados, y aquí tenemos su prueba estadística. Resumiendo, son tres gráficas. Esta que está acá, STS Graph. Esta gráfica que esta es la general, esta es por raza, y esta otra gráfica que es si está casado o no está casado. Tablas, tenemos la tabla nada más, la del análisis de Cox, la tabla de la comparación entre las razas y la tabla de la comparación entre si está casado o no está casado. Y luego tendríamos una conclusión general del estudio. Y esto sería básicamente este ejemplo. Eso sería lo que tendríamos en este ejemplo.